grabando. Efectivamente, todo este mes va a ser completamente así porque por fin viene The Warning a la Argentina. Así que hoy vamos a hacer algo distinto respecto a este maravilloso power trio mexicano. Vamos a escuchar dos versiones de Enter Sandman, la famosa canción de Metallica, un ícono del rock. La versión que hicieron ellas en 2014 cuando eran Little The Warning o The Warning Light. Y una de las versiones más recientes que hicieron en vivo en el Teatro Metropolitan el año pasado, 2022. 2014-2022. Vamos a ver qué pasa. Qué chiquitas que eran. Ale tenía 9 años, el bajo era más grande que ella literalmente. Después Pauli tenía 12 y Dani tenía 14. Entiendo que es uno de sus videos más icónicos con los que fueron conocidas internacionalmente. Están haciendo más larga la intro, por lo menos de lo que tengo escuchado de la versión en vivo que hicieron y también de la grabación que hicieron de Enter Sandman el año pasado. Pero fíjate que hay ciertos rudimentos que ya son característicos, sobre todo en Pauli. Prestale atención a cómo está tocando. Esto fue hace casi 10 años. Es una locura, es una locura. Yo cuando tenía 12 años que empecé a tocar el piano hacía... Y no me pidas más, era todo lo que podía hacer y estas muchachas tocaban rock internacional así, a lo pavote. Vamos a ver cómo comienza la versión en vivo. No solamente por la sonoridad, que es muchísimo más profesional, claramente han progresado muchísimo y además está grabado de otra forma. La primera versión fue grabada en la sala de ensayo que tenían en su casa, si no me equivoco. Y fíjate que la introducción es distinta, los arreglos van a ser distintos y vamos a ver sobre todo cómo lo canta Dani y cómo interactúan las voces de ellas. Mucho rock para tener 14 años nada más. Una maravilla. Pero fíjate qué pasa con la Dani de 23, 24 aproximadamente. Está muchísimo más relajada, es la palabra, y sin embargo la voz suena incluso más rockera, como casi quebrada. Hay muchísima ímpetu ahí. Y prestale atención cómo está tocando Pauli detrás cuando la enganchemos en la batería. En la postura. Que es una postura que ya venía premeditada desde esta época en la que Pauli ya tenía esa impronta. Fíjate acá. Algo que resaltamos mucho en este canal respecto de la forma de tocar que tienen es la tremenda pasión con la que lo hacen. Las tres son tremendas músicas, en lo particular en la batería le da con una fuerza tremenda y eso se nota. Y fíjate acá que entraron las dos voces. Están haciendo al unísono, no están haciendo voces separadas, que es algo muy complejo hacer voces separadas y que quede bien, por cuestiones de afinación, por cuestiones de colocación y demás, pero pasa el tiempo y ellas pueden hacer cosas así. No solamente han arreglado la canción maravillosamente bien, tienen muchísimo más rock, sino que las voces empiezan a splitearse, a separarse y generan armonías. Cuando uno toca o canta dos notas en simultáneo, ya estamos hablando de armonía, que es simplemente dos notas sonando al mismo tiempo. Y ahora prestémosle atención a Ale. Como decíamos, el bajo en la versión del 2014 es casi tan grande como ella y sin embargo está ahí impoluta, inquebrantable. Y el movimiento de dedos muy sutil pero preciso que tiene. Y fíjate, la Ale de 10 años después, la cancha que tiene en el escenario, cómo se mueve en el escenario y la rompe toda. Hay otra vez las voces, fíjate que Pauli clava el grito allá arriba y que queda por encima y que sigue cantando Dani la letra de la canción. Además, si usas auriculares vas a poder apreciar gratamente la profundidad del sonido que tienen incluso en esta presentación en vivo. Que el vivo siempre puede tener un montón de fallas técnicas. Y esta parte... Banco muchísimo la actitud que tiene Pauli en la batería, es muy rockera. Tienen una actitud naturalmente muy rockera y fíjate cómo soleaba Dani en esa época, 14 años. Acordate de eso.
Fíjate que la sonoridad es más pelada, más escueta. Está la canción perfectamente bien hecha. No estamos diciendo que está mejor o peor, sino simplemente fijándonos en las diferencias de sonoridad y cómo han evolucionado. Porque tranquilamente podrían haberse quedado en aquellos videos lejano tiempo atrás y haber acabado su carrera ahí. Y sin embargo, ellas eligieron el camino del bien y continuaron creciendo musicalmente, y hoy podemos apreciarlas así. Cambio de clima. Otra vez, las dos voces, creo que la de Pauli está... No, está Ale cantando también, que está más grave que la voz de Dani y que queda muy bien. De hecho, cuando hacen las tres, las armonías juntas, Pauli tiende a ir más a los agudos, Dani se queda en el medio porque es la que está cantando la mayor parte de la canción. Ale está en la voz más grave y quedan muy bien. Además de que son hermanas y la genética hace su buen trabajo, el color de sus voces encastra muy bien y eso se aprecia un montón. Y fíjate la diferencia con la Ale de este momento, fíjate cómo interactúan con las voces. Me encanta, porque tenían una cancha ya para ese momento. Digo, la mayoría de los mortales a esa edad estamos... Así, efectivamente, y ellas ya estaban ahí rockeándola toda, como diciendo, nos comemos el mundo, y bueno, tenían razón. Fíjate la introducción de ese hi-hat que creo que Pauli lo está haciendo con un octapad, no lo está haciendo ella en la batería, sino que tiene el sample ahí grabado, que es distinto a la versión rockera original, que es la batería más derecha. Otra vez las voces al unísono, que en la versión más contemporánea de la canción han diversificado, han spliteado las voces para crear armonías, es decir, han complejizado su música haciendo un cover. Esto da cuenta de que el cover puede ser tocado de 1001 maneras y todas son igualmente válidas, porque uno escucha la versión del 2014 y dice, es como la versión original de Metallica y está buenísimo. Escucha ahora la versión reversionada, valga la redundancia, que han hecho de esta misma canción, más cercano a nuestro tiempo, y tienen otra sonoridad, porque uno puede incorporar o quitar incluso cosas del mismo cover y que quedan muy bien. Espero que cuando vengan acá en octubre hagan este tema. Si ven esto, por favor se los pido, hagan este tema, porque les sale precioso, está buenísimo. Y además vamos a ver algo distinto que también le agregaron a esta versión, que son los OOO. Y fíjate cómo presentan los elementos por separado. Esto es algo que hacemos mucho en los análisis en el canal. Vemos cómo están construidas arquitectónicamente las canciones. Incluso aunque sea un cover, porque la canción ya está hecha. Hay que ver cómo los artistas retoman eso y le dan su propio color. Por eso digo que también la versión del 2022 es mucho más oscura. Una reminiscencia de The Queen of the Murder Scene, por ejemplo, que analizamos esa misma canción en el video anterior, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Mientras que la versión anterior es un poco más luminosa en ese sentido. Pero la inclusión de estos le da algo distinto también porque es propio de ellas. No se escuchó en otra versión, al menos en lo que tengo entendido. Si hay alguna otra versión de esta canción que te gustaría que escuchemos, analicemos y comparemos con The Warning, déjalo escrito debajo en los comentarios. Final. Un yeye bien rockero, el riff final de la canción como corresponde, y vamos a ver qué pasa de distinto o de igual en la versión más reciente de este cover. El sonido está tremendamente ensanchado. Te recomiendo que vayas a escuchar las dos versiones que te voy a dejar debajo, que son estas mismas dos que estamos analizando, para que puedas verlas sin cortes y que notes la diferencia en la profundidad del sonido. Porque uno nota la profesionalización de una banda o el crecimiento de un artista cuando escucha que el sonido es más profundo. Y esto no quiere decir que es más grave o es más ancho, sino que hay un trabajo más pulcro, detenido y nítido sobre el sonido, como han hecho The Warning con esta versión, que está muy bueno ver esto para notar las diferencias y ver una evolución en un lapso de casi 10 años que ha sido monumental. Hermosa, versiones para sentarse y escucharla una y otra vez y ver el show, que es tremendo también ahí en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Y el final de la versión que hicieron en 2014 la terminaron antes, no le hicieron los golpes del final que hicieron en la versión más reciente que habíamos escuchado recién del Teatro Metropolitan, que era así.
hay más golpes en la batería y todas van en tutti, es decir, están haciendo los mismos golpes en simultáneo. Como siempre, me ha gustado muchísimo escuchar a The Warning y, como siempre, si querés recomendar alguna otra canción de este maravilloso Power Trio, dejala escrita debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos hacer análisis recomendados por vos mismo sin corte alguno, y por lo pronto te veo en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.